Hola chicos, en este video vamos a trabajar cómo se escriben los balances de masa que van a ser imprescindibles para resolver los ejercicios de equilibrio y poder determinar las concentraciones del equilibrio. También vamos a trabajar con cocientes de reacción, que va a ser una herramienta útil en los casos donde no podamos predecir para qué lado evolucionará un equilibrio dado desde una situación inicial. ¿Qué es un balance de masa? Es un análisis cuantitativo de lo que es el estado inicial en el sistema y el estado final una vez que se alcanza el equilibrio, ¿sí? En este tipo de análisis vamos a tener que tener en cuenta la conservación de la masa y por lo tanto la estequiometría de la reacción. Analizaremos cuánto reacciona de una sustancia y en proporción cuánto tiene que reaccionar de la otra. Para hacer este planteo, lo que vamos a ir haciendo es básicamente reducir el número de incógnitas, planteando que lo que reacciona de un reactivo y lo que reacciona de los demás reactivos o lo que se forma del producto tienen en definitiva la misma proporción que indican los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Para hacer eso lo que vamos a tener que hacer es inventar una nueva incógnita que es cuánto reacciona de un reactivo dado y luego ir viendo cuánto cambian las demás teniendo en cuenta los coeficientes estequiométricos. La forma de hacerlo es bastante sencilla, van a verlo ahora, no tiene mayor dificultad, hay que aprender el procedimiento y quizá la mejor forma es hacerlo con un ejemplo. Tenemos este equilibrio entre hidrógeno y bromo para dar bromuro de hidrógeno y nos dice acá el enunciado que se mezclan inicialmente 0,4 molar de hidrógeno y 0,5 molar de bromo. El equilibrio es ese que tenemos en pantalla, la formación del bromuro de hidrógeno. Inicialmente, de acuerdo al enunciado, nos fijamos, tenemos 0,4 molar del hidrógeno. Si nos fijamos ahora el bromo, tenemos 0,5 molar del bromo, ¿sí? De bromuro de hidrógeno no indica nada, con lo cual podemos asegurar que de bromuro de hidrógeno no se introdujo nada, no tenemos nada. Inicialmente hay 0. ¿Sí? Bien, esto es un proceso reversible, la reacción puede ocurrir en los dos sentidos, es decir, el hidrógeno y el bromo pueden generar bromuro de hidrógeno y el bromuro de hidrógeno puede descomponerse y volver a transformarse en hidrógeno y bromo. Ahora, teniendo en cuenta los datos iniciales, que tenemos hidrógeno, tenemos bromo y no tenemos bromuro de hidrógeno, acá no hay duda de para qué lado tiene que evolucionar este sistema. Y ojo, cuando uno dice evolucionar, hay que recordar que no estamos diciendo que reacciona para un solo lado. De hecho, es un proceso reversible. Puede reaccionar para los dos lados. Puede ocurrir la reacción directa hacia la derecha y la reacción inversa hacia la izquierda. Cuando uno pregunta para qué lado evoluciona el sistema, lo que está preguntando es, dados los valores que tenemos en este momento inicial sería para este ejemplo, predecir si esas concentraciones que tenemos deben aumentar o disminuir para alcanzar el equilibrio. ¿Sí? Es claro que en esta situación inicial no estamos en equilibrio porque directamente no hay producto, la cantidad, la concentración de producto es 0. Entonces, si no estamos en equilibrio, para llegar al equilibrio estas concentraciones deberán cambiar. Entonces, cuando uno pregunta para qué lado evoluciona, lo que está preguntando es, los valores que tengo ahí de reactivos, ¿van a aumentar o van a disminuir cuando se alcance el equilibrio? El valor que tengo de producto, ¿va a aumentar o va a disminuir cuando se alcance el equilibrio? ¿Sí? Porque después la reacción va a ocurrir en los dos sentidos, ¿sí? No es que ocurre solamente hacia la derecha o solamente hacia la izquierda, ocurre para los dos, pero en este momento inicial donde todavía no está equilibrado, una de las dos va a ser más veloz y por lo tanto estas concentraciones o aumentan o disminuyen. Entonces, si yo digo, bueno, para alcanzar el equilibrio, las concentraciones de los reactivos que tengo ahora deben disminuir y la del producto debe aumentar, ahí una forma de decirlo más concreto es decir, esto va a evolucionar hacia productos. Si en cambio nos diera, en otro ejemplo, que la cantidad y la concentración de reactivos tiene que aumentar y la de productos debe disminuir, eso se lo dice normalmente como que evoluciona hacia reactivos. No quiere decir que no reaccione para el otro lado, porque la reacción es reversible, reacciona para los dos. Pero lo que estamos diciendo acá es, va por ahora a prevalecer en velocidad la reacción tal, la reacción directa, la reacción inversa. Con lo cual, reactivos disminuye o reactivos aumenta y productos disminuye o productos aumenta. Bien, habiendo hecho esa aclaración, en este ejemplo en particular es muy claro para dónde va a evolucionar esto. Inicialmente no está en equilibrio porque no hay nada de producto. Por lo tanto, para que esto alcance el equilibrio, no queda otra que evolucione hacia productos. Es decir, que la concentración del hidrógeno y la del bromo que tengo en este momento van a tener que disminuir y la de bromuro de hidrógeno va a tener que aumentar. ¿Por qué digo que es muy obvio?
no hay bromuro de hidrógeno. Es imposible que el bromuro de hidrógeno disminuya. No puede haber negativa concentración, ¿sí? Entonces, si el bromuro de hidrógeno no puede disminuir, no queda otra que tenga que aumentar, con lo cual la de los reactivos, la del hidrógeno y del bromo, deberán disminuir. Bien, entonces, en un ejercicio con estas cifras, es obvio que esto va a evolucionar hacia productos. Entonces, ¿qué va a pasar? Hidrógeno y bromo van a disminuir. Bromuro de hidrógeno va a aumentar. Lo que no sabemos es cuánto, ¿sí? No sabemos cuánto cambian las concentraciones. Por ahí cambian re poquitito y ya se encuentra en equilibrio. Quizás tienen que cambiar un montón para llegar al equilibrio. La verdad es que a priori uno no lo sabe. Como no lo sabe, lo que hacemos es inventar una incógnita. Y vamos a decir, yo no sé cuánto reacciona del hidrógeno, ¿sí? Así que esa concentración que disminuye el hidrógeno, esa concentración que cambia el hidrógeno, la llamo X, ¿sí? Entonces, como no sabemos, no nos queda otra que en vez de ponerle un número, ponerle una incógnita. Decimos, bueno, lo que reacciona el hidrógeno va a ser, esa concentración desconocida que va a reaccionar el hidrógeno es X. Con lo cual, ¿el cambio cuál va a ser? Dijimos que esto evoluciona hacia productos, que el hidrógeno va a disminuir, así que esa X ahí va restando. Yo inicialmente tengo 0,4 molar, a medida que esto vaya llegando al equilibrio, va a tener que disminuir, por eso la X resta X, que no sé cuánto vale, por supuesto. Después, lo que uno tiene que hacer es tener en cuenta la estequiometría. Fíjense que la proporción entre hidrógeno y bromo es 1 a 1, ¿sí? Cada una molécula de hidrógeno se consume también una molécula de bromo. Así que si del hidrógeno bajó X, ¿qué va a pasar con el bromo? Va a bajar también X. Así que la concentración de bromo también disminuye X. Ahora, si nos fijamos en el producto, por supuesto que el producto no va a disminuir. El producto es el que se va a formar. Sería imposible que disminuya porque parte de cero. Entonces, del lado de productos, lo que vamos a obtener es un aumento. La pregunta es ¿cuánto va a aumentar? Y ojo, si la respuesta que están pensando es que aumenta X, ahí se estarían equivocando. No está mal que va a aumentar, es cierto que va a aumentar, pero fíjense el coeficiente estequiométrico. La proporción entre hidrógeno y bromo es, entre hidrógeno y bromuro de hidrógeno es 1 a 2. Con lo cual, si el hidrógeno disminuyó X, el bromuro de hidrógeno va a tener que aumentar el doble, 2X, ¿sí? Así que, en el caso del bromuro de hidrógeno, el cambio va a ser un aumento de 2X. Ese 2 es el coeficiente estequiométrico. Y esta es la idea que tendrían que aplicar en todos los balances de masa que hagan. Básicamente ustedes se tienen que fijar cuál es el coeficiente de la columna que están trabajando. Si el coeficiente es 1, baja X o sube X. Si el coeficiente es 2, baja 2X o sube 2X. Si el coeficiente fuera 5, baja 5X o sube 5X. Es decir, primero decidís para qué lado tiene que evolucionar el sistema. De esa manera sabés de qué lado resta X y de qué lado suma X. Y luego te fijas el coeficiente y ese es el número de X que tiene que haber en el cambio, ¿sí? Entonces acá nos dimos cuenta que esto evolucionaba hacia productos. Así que las X iban a restar del lado de reactivos e iban a sumar del lado de productos. Bien, ¿cuántas X? La que indica el coeficiente. Si el coeficiente fuera 27, serían 27X, ¿sí? Entonces, eso es la manera de determinar cuánto va a cambiar. Por supuesto, no estamos dando una respuesta porque todavía no sabemos cuánto vale la X. Ahora, esto que acabamos de hacer nos permite disminuir el número de incógnitas. Es un cambio de variable, básicamente, lo que se está haciendo. Inicialmente nosotros no sabemos cuánto reacciona ni el hidrógeno, ni del bromuro de hidrógeno, ni del bromo. Tendríamos 3 incógnitas, una en cada columna. Haciendo el balance de masa, lo que nos queda a nosotros es que las 3 incógnitas iniciales terminan dependiendo todas de una única incógnita, que es el valor de X. Conociendo la constante de equilibrio, ese valor de X se puede llegar a obtener. Bien, terminemos de hacer el balance, ¿sí? Vamos a terminar de hacer y ver cuánto quedaría en el estado final. Porque nosotros hasta ahora escribimos cuánto había inicialmente y cuánto cambió. Ahora hay que hacer el balance estilo contador y decir cuánto queda, ¿sí? Entonces, cuando lleguemos al equilibrio, como yo del hidrógeno tenía 0,4 y reaccionó X, me va a quedar 0,4 menos X. Del bromo, como tenía 0,5 y reaccionó X, me va a quedar 0,5 menos X, ¿sí? Ahí me olvidé de poner la unidad, pueden poner la unidad y queda también completo. Y en el caso del bromuro de hidrógeno, yo tenía 0 y se formó 2X, se sumaron 2X.
Imposible que se restaran, por supuesto. A 0 no le puedes restar porque te daría concentración negativa. Entonces, ¿cuánto va a haber de bromuro de hidrógeno en equilibrio? 0 molar más 2x. Obviamente sumar 0 molar no tiene ningún sentido. Queda 2x. Eso es el balance de masa. Determinar cuánto queda en el equilibrio de cada sustancia involucrada, ¿sí?, en función de la incógnita que todavía no le encontramos el valor, que es cuánto vale x, ¿sí? Lo que vamos a ver después es de qué manera obtener ese valor de x. Pero balance de masa es esto, hacer esta cuentita de tengo tanto, cambió tanto, queda tanto, ¿sí? Las tres concentraciones desconocidas quedan en función de la única incógnita que es el valor de x, y con una sola incógnita es mucho más fácil obtener la respuesta. Una forma típica es a partir de la ecuación de la constante, que por supuesto uno necesita conocer el valor de la constante para poder despejar, ¿sí? Bien. Ejemplo 2. Vamos a hacer otro balance de masa, de paso repasamos cómo se hace, y en este caso sí vamos a resolverlo obteniendo cuánto vale la x. Hay ejercicios de la guía muy parecidos al que vamos a hacer a continuación. Nos dice que partimos de una concentración 0,1 molar del monóxido de carbono, 0,8 molar del oxígeno, que se alcanza el equilibrio, y una vez que se alcanzó el equilibrio del dióxido de carbono, le medimos que había 0,037 molar. Y lo que nos pide es calcular cuánto hay de las otras dos especies en el equilibrio, es decir, del monóxido y del oxígeno, ¿sí? Bien. Vamos leyendo el enunciado como hicimos en el anterior. Inicialmente de monóxido de carbono tengo 0,1 molar. De oxígeno tengo 0,8 molar. De dióxido de carbono inicialmente, fíjense que no hay nada. No dice nada. Dice de parte de una concentración bla 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 y no dice nada del dióxido de carbono. Entonces de dióxido de carbono inicialmente 0. Partimos nada más de los reactivos. Decidir para qué lado va a evolucionar esto es muy obvio. Como el producto es 0, es imposible que el producto disminuya. No puede evolucionar hacia reactivos. Esto va a tener que sí o sí evolucionar hacia productos. Con lo cual, las concentraciones de los reactivos van a disminuir, las X van a restar del lado de los reactivos y van a sumar del lado de los productos. Piensen que al revés sería imposible, no pueden restar las X a 0, ¿sí? Entonces, restan del lado de reactivos, suman del lado de productos. ¿Cuántas X? Las que indique los coeficientes. Así que el renglón del cambio tenemos que ir viendo los coeficientes. El monóxido tiene coeficiente 2, así que ahí se van a restar 2x. El oxígeno tiene coeficiente 1, así que ahí se va a restar una sola x. El producto, recuerden que es el que aumenta, así que acá se suman x. ¿Cuál es el coeficiente del producto? 2, así que se van a sumar 2x. Esos van a ser los cambios, ¿sí? Con esos signos y con ese número de x. Bien, ¿cuánto me va a quedar? Cuentita de contador. Yo tengo 0,1 y disminuye 2x, me va a quedar 0,1 menos 2x. 0,8 menos x en el caso del otro reactivo, y el producto partía de 0 y se suma 2x, por supuesto que queda 2x. Estoy haciendo la cuentita de contador, me queda que el balance final es 0,1 menos 2x, 0,8 menos x y 2x. ¿Sí? Hasta ahí llegamos en el ejemplo anterior. Ahora acá tenemos un dato más que nos permite avanzar. Nos dice que cuando se alcanza el equilibrio, ¿sí?, ya tenemos el balance de masa, cuando se alcanza el equilibrio, la concentración de dióxido de carbono la conocemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dice que vale 0,037 molar. Esa es la concentración de dióxido de carbono en el equilibrio, ¿sí? Entonces, en nuestro balance de masa, ¿qué tendríamos que fijarnos? Nos tenemos que fijar en la fila del equilibrio, porque es un valor de equilibrio, y en la columna del dióxido de carbono, porque es del que me dieron el dato. Justo ahí, fíjense cómo está marcado, yo sé que la concentración del dióxido de carbono, de acuerdo a nuestro balance de masa, vale 2x. Pero al mismo tiempo, yo sé que vale 0,037 molar. Así que, ¿qué puedo hacer? Plantear esa igualdad. Si el balance de masa dice que vale 2x y la realidad me dice que vale 0,037, yo puedo plantear esta igualdad y despejar entonces el 2, pasar dividiéndolo, y me queda entonces que el valor de x es ese que tengo en pantalla, ¿sí? Teniendo el valor de x, lo obtuvimos con ese dato de la concentración del dióxido de carbono, ahora puedo meter ese valor de x en las otras dos especies y obtener entonces qué concentración les queda. Por ejemplo, con el monóxido, que es lo que marqué ahí en verde. Donde hice x lo reemplazo por el valor, ¿sí? Entonces el monóxido, ¿cómo me va a quedar? 0,1 molar menos 2x, reemplazo con el valor donde dice x, hago la cuenta
y me da que del monóxido de carbono en el equilibrio queda 0,063 molar. Tengo la primera respuesta, ¿sí? Para el oxígeno es lo mismo, ¿sí? En el oxígeno yo tengo que el balance de masa me dice que voy a tener 0,8 molar menos X, reemplazo con el valor de X, hago la cuenta y obtengo el valor del oxígeno. Y tengo la respuesta. La del dióxido de carbono ya la teníamos porque básicamente era el dato del enunciado. En el dióxido de carbono me había dado que era 0,37 molar. Por supuesto, perdón, 0,037 molar. Por supuesto, si uno hace la cuenta con 2 por X, da ese valor. Tenemos las tres concentraciones de equilibrio, ¿sí? Vamos a ver ahora un ejemplo 3, ¿sí? Otra vez de trabajar con balances de masa. Tenemos los datos de cuánto ponemos inicialmente de las sustancias y tenemos ahí bien destacado el equilibrio con el cual vamos a trabajar, ¿sí? Bien, inicialmente tenemos 0,5 molar de metano, 0,25 molar de dióxido de carbono y 0,62 molar de agua. Fíjense que no tenemos ningún dato del oxígeno, así que básicamente de oxígeno hay 0. ¿Sí? Tenemos que analizar ahora, para poder hacer la parte del cambio, para qué lado va a evolucionar este equilibrio. Es decir, qué concentraciones van a disminuir y cuáles van a aumentar, ¿sí? Bien, en este caso debería ser bastante fácil darse cuenta para qué lado evoluciona. Destaco ahí el reactivo oxígeno, del cual tenemos 0. ¿Sí? Si del reactivo oxígeno tenemos 0, es imposible que esto evolucione hacia productos. No hay oxígeno que pueda reaccionar y que pueda disminuir su concentración. Sí o sí la concentración de oxígeno, que parte de 0, tendrá que aumentar, con lo cual este sistema va a evolucionar hacia reactivos. Eso significa que las X deben sumar del lado de reactivos y que las concentraciones de los productos van a disminuir, es decir, las X van a restar del lado de productos. ¿Cuántas X? Ahí va a depender del coeficiente. Metano tiene coeficiente 1, así que aumenta X. Oxígeno tiene coeficiente 2, aumenta 2X. Dióxido de carbono tiene coeficiente 1, disminuye una X. Y agua tiene coeficiente 2, disminuye 2X. ¿Sí? Tenemos ahí el cambio. Bien, ¿cuánto va a quedar? Básicamente tenemos que hacer la cuentita de contador. Si tengo esto y cambia esto, me va a quedar tanto. En el caso del metano, 0,5 más X. En el caso del oxígeno, 0 más 2X, por supuesto que da 2X. Dióxido de carbono y agua, ¿sí? Tenemos los 4 balances de masa, tenemos hecho el balance de masa de este sistema, ¿sí? Bien, ejemplo 4. Este tiene algo diferente que el anterior. El anterior era novedoso en el sentido de que evolucionaba hacia reactivos. Veamos ahora el ejemplo 4. Tengo esas concentraciones iniciales de reactivos y de productos, se deja que el sistema alcance el equilibrio, sabemos el valor de la constante. Para poder hacer este ejemplo necesitaba el valor de la constante, y lo que nos pide es que escribamos el balance de masa y veamos para qué lado evoluciona el sistema. Ya van a ver dónde está, entre comillas, la trampa. Inicialmente me voy fijando los datos del enunciado: 0,4 molar de monóxido, 0,01 molar de nitrógeno y 0,8 molar de oxígeno. Y acá viene la pregunta: ¿para qué lado evoluciona el sistema? En los 3 ejemplos anteriores faltaba una de las sustancias, o faltaba un producto o faltaba un reactivo, con lo cual decidir para qué lado evoluciona el sistema era muy sencillo. Acá tenemos las 3 sustancias involucradas, tenemos el reactivo y tenemos los 2 productos. Entonces, decidir esto va a tener que aumentar o esto va a tener que disminuir ya no es trivial, ¿sí? Y de vuelta hago la misma aclaración de siempre: que sea reacción reversible significa que reacciona para los dos lados, es decir, reacciona de forma directa y reacciona de manera inversa. Lo que estamos preguntando cuando preguntamos para qué lado evoluciona es: si esto no está en equilibrio, ¿cuál de las dos reacciones va a ser más veloz en este instante? Y por lo tanto, ¿quién va a aumentar y quién va a disminuir de manera de que se llegue al equilibrio? ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, ¿va a ganar la velocidad de la reacción directa? Es decir, ¿se va a consumir más rápido el monóxido de nitrógeno y por lo tanto va a disminuir? De 0,4 molar disminuirá, no sé, a 0,3. ¿O va a ganar la velocidad de la reacción inversa y por lo tanto se van a consumir más rápido el nitrógeno y el oxígeno y ellos son los que disminuyen? ¿Para qué lado va a ir? ¿Sí? Bien, la forma de hacerlo es calcular el cociente de reacción. ¿Qué es el cociente de reacción? Básicamente es calcular la proporción entre productos y reactivos
y comparar el valor ese, la proporción entre productos y reactivos en cualquier momento que uno quiera analizar, comparando el valor con la constante para ver para qué lado tiene que ir. El cociente se puede calcular en cualquier momento, se puede calcular con los valores iniciales, se puede calcular a mitad del experimento o se puede calcular incluso cuando vos ya pensás que alcanzaste el equilibrio. Lo podés calcular en cualquier momento y siempre usás los valores de concentraciones que conocés en ese momento. Calculás la proporción, que ahora vamos a ver cómo se calcula, y se compara lo que te da con el valor de la constante, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Se calcula de esa manera. La proporción entre productos y reactivos. Productos arriba, reactivos abajo. Todos, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. De hecho, la cuenta es la misma que la de la constante. La constante también se calculaba así, como una proporción entre productos y reactivos. Entonces, si se calcula con la misma cuenta prácticamente, ¿cuál es la diferencia? ¿Y por qué después tengo que comparar con el valor de la constante? ¿Sí? Bien, ¿la diferencia cuál es? ¿Sí? Que el cociente de reacción puede dar diferentes valores, ¿sí? Porque depende de cuándo lo calculás, si lo calculás inicialmente, si lo calculás cuando ya estás en equilibrio, si lo calculás en el medio. Entonces, el cociente de reacción te va a dar un valor y vos ese valor lo vas a comparar. Si te llega a dar igual, es porque ya estás equilibrado, ¿sí? Ya llegaste al equilibrio. Si en cambio el cociente vos calculás la proporción y te da más grande que el valor de la constante, quiere decir que ese sistema, para llegar al equilibrio, va a tener que evolucionar hacia reactivos. Es decir, va a tener que disminuir el producto y aumentar la concentración de los reactivos, porque todavía no está equilibrado. Y si el cociente te diera menor que la constante, al revés, va a tener que evolucionar hacia productos, y eso quiere decir que la concentración de los productos todavía va a aumentar más y la de los reactivos va a disminuir, ¿sí? Básicamente, en resumen, eso. Si el cociente te da igual que la constante, estás en equilibrio. Si te da más grande que la constante, va hacia reactivos. Si te da más chico que la constante, va hacia productos, ¿sí? Entonces, la diferencia es, la cuenta se hace de la misma manera, pero la constante de equilibrio es con las concentraciones cuando ya estás en el equilibrio. En cambio, el cociente lo puedes calcular con las concentraciones en cualquier momento. Y si te diera el mismo valor, ahí podés afirmar que ya estás equilibrado, ¿sí? Por supuesto, te puede dar otro valor, siempre va a dar positivo porque no existen concentraciones negativas, pero te puede dar cualquier valor. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este ejercicio es calcular el cociente de reacción y compararlo con el valor de la constante, que es 6,25. Dependiendo cómo dé, decidimos para dónde va. Vamos a calcular el valor del cociente de reacción. Se lo suele abreviar con la letra Q. Y como lo vamos a calcular con concentraciones, va a ser QC. Se puede calcular también con presiones, y en cuyo caso uno calcularía QP. Bien, para calcular QC tengo que agarrar los productos y dividirlos por los reactivos, cada uno elevado a su coeficiente. Reemplazo por los productos y los reactivos. Nitrógeno y oxígeno son los productos, van arriba, monóxido de nitrógeno es el reactivo, va abajo. Cada uno elevado a su coeficiente. Nitrógeno y oxígeno tienen coeficiente 1, van elevado a la 1. Monóxido de nitrógeno tiene coeficiente 2, va elevado a la 2. Ponemos los valores. Recuerden que como la concentración estándar es 1 molar, los valores que uno pone en la constante o en el cociente de reacción no llevan la unidad. Son los números de la molaridad, pero no llevan la unidad porque se simplifica. Hacemos la cuenta y nos da ese valor, que si lo comparamos con el valor de la constante es más chico, 0,05 es más chico que 6,25. ¿Qué significa eso? Bueno, volvamos a nuestro resumen. Cuando el cociente de la reacción es menor que la constante, es porque aún el sistema va a tener que evolucionar hacia productos. Va a tener que aumentar los productos y disminuir el reactivo, ¿sí? Es decir, ese 0,4 molar que hay de monóxido de nitrógeno va a tener que disminuir para llegar al equilibrio. Ese 0,01 molar del nitrógeno va a tener que aumentar y ese 0,8 molar del oxígeno va a tener que aumentar. Las X van a restar del lado de reactivos y van a aumentar del lado de productos, porque el cociente nos dio más chico que la constante. Si dentro de 10 minutos volvemos a calcular el cociente de reacción, una vez que dejamos que el sistema evolucione, nos va a dar un poquito más alto y nos va a ir dando que se va a ir acercando a la constante. Cuando el sistema se equilibre es justo cuando el cociente de reacción pasa a valer 6,25. Entonces, moraleja, como estamos en una situación donde arrancamos con un cociente más bajo, este sistema va a tener que evolucionar hacia productos.